Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Hoy hablaremos sobre la sección 14, que es sobre las inversiones en asociadas, y la sección 15, que es inversiones en negocios conjuntos. Nosotros somos el grupo A2, está integrado por Melanie López, Odra Palencia, Jonathan Lima y Sergio Rivera. Comenzamos con la sección 14, inversiones en asociadas. ¿Cuál es el alcance de la norma? Esta sección se aplicará a la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor, que no es una controladora, pero tiene una inversión en una o más asociadas. Establece los requerimientos para la contabilización de asociadas en estados financieros separados. Pero, ¿cómo definimos una sociedad? Una sociedad es una entidad que incluye una entidad sin forma jurídica definida, tal como una fórmula asociativa con fines empresariales, sobre los que el inversor posee influencia significativa, el poder de participar en las decisiones políticas, financieras y de operación de la sociedad sin llegar a tener el control. ¿Cuáles son sus características? Un inversor mantiene, directa o indirectamente, el 20% o más del poder de voto en la sociedad. Se supone que tiene influencia significativa, a menos que pueda mostrarse claramente que tal influencia no existe. O también a la inversa, si un inversor mantiene, directa o indirectamente, menos del 20% del poder de voto en una sociedad, se supone que no tiene influencia significativa, a menos que pueda demostrarse claramente que tal influencia no existe. La existencia de otro inversor que posee una participación mayoritaria o sustancial no impide que un inversor tenga influencia significativa. La medición y elección de políticas contables. Un inversionista contabilizará todas sus inversiones en asociadas utilizando una de las siguientes opciones: el modelo del costo, el método de la participación y el modelo del valor razonable. El modelo del costo. Un inversor medirá sus inversiones en asociadas distintas de aquellas para las que hay un precio de cotización publicado al costo menos las pérdidas por deterioro del valor. El inversor reconocerá los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de la inversión como ingresos, sin tener en cuenta si las distribuciones proceden de las ganancias acumuladas de la asociada surgidas antes o después de la fecha de adquisición. Un inversor medirá sus inversiones en asociadas para las que hay un precio de cotización publicado mediante el modelo del valor razonable. Los dejo con mi compañero Jonathan Lima. Continuando con la presentación, nos tocaría el método de la participación. Este nos dice que una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en el otro resultado integral. Acá nos da lo que son unas definiciones que nos dice las distribuciones y otros ajustes al importe en libros, que esta nos indica que las distribuciones recibidas de la sociedad reducirán el importe en libros de la inversión. El derecho de voto potenciales. Se tiene en cuenta los derechos de voto potenciales al decidir si existe influencia significativa. Un inversor medirá su participación en el resultado del periodo y otro resultado integral de la sociedad y su participación en los cambios del patrimonio de la sociedad en función de las participaciones en la propiedad actual. La plusvalía implícita y ajustes del valor razonable nos dice que en el momento de la adquisición de la inversión de una sociedad, un inversor contabilizará cualquier diferencia entre el costo de adquisición y la participación del inversor en los valores razonables de los activos identificables netos de las asociadas. El deterioro de valor nos dice que si hay una indicación de que se ha deteriorado el valor de una inversión en una sociedad, un inversor comprobará el importe en los libros completos de la inversión por deterioro de valor. Transacciones del inversor con asociadas.
El inversor eliminará las ganancias y pérdidas no realizadas procedentes de las transacciones ascendentes y descendentes en función de la participación del inversor en la sociedad. La fecha de los estados financieros de la sociedad nos indica que al aplicar el método de la participación, el inversor utilizará los estados financieros de la sociedad en la misma fecha que los estados financieros del inversor, a menos que resulte impracticable. Políticas contables de la sociedad. Esta nos dice que si la sociedad aplica políticas contables que difieren de las del inversor, el inversor ajustará sus estados financieros de la sociedad para reflejar las políticas contables del inversor a fin de aplicar el método de la participación, a menos que resulte impracticable. Las pérdidas por encima de la inversión. Esta nos dice si una participación de un inversor en las pérdidas de la sociedad iguala o excede al importe en libros de su inversión, en esta dejará de reconocer su participación en las pérdidas adicionales. Discontinuación del método de la participación. Un inversor dejará de aplicar el método de la participación a partir de la fecha en que cese de tener una influencia significativa. Esta nos da estos puntos. 1. Si la sociedad pasa a ser una subsidiaria o un negocio conjunto, el inversor volverá a medir la participación. Y 2. Si el inversor pierde influencia significativa sobre una sociedad como resultado de una disposición completa o parcial de su inversión, dará de baja en cuentas a la sociedad y reconocerá en los resultados la diferencia. El modelo del valor razonable. Este nos dice que cuando se reconoce una inversión en una sociedad inicialmente, un inversor la medirá al precio de la transacción. El precio de la transacción excluye los costos de transacción. También nos indica que en cada fecha sobre la que se informa, un inversor medirá sus inversiones en asociadas al valor razonable, con cambios en el valor razonable reconocidos en los resultados. También nos indica que un inversor que use el modelo del valor razonable utilizará el modelo de costo para las inversiones en asociadas en las que no pueda medir el valor razonable con fiabilidad, sin un costo o esfuerzo desproporcionado. La presentación de los estados financieros nos indica que un inversor clasificará las inversiones asociadas como activos y no corrientes. Y la norma que nos solicita la información a revelar son las siguientes. 1. Las políticas contables para inversiones en asociadas. 2. El importe en libros de las inversiones en asociadas. Y por último, el valor razonable de las inversiones en asociadas contabilizadas utilizando el método de la participación para las que existan precios de cotización públicos. A continuación los dejo con mi compañera Melanie López. Continuando con la sección 15, inversiones en negocios conjuntos, conformado por mi persona y Odra Palencia. El alcance de esta sección se aplica a la contabilización de negocios conjuntos en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que, no siendo una controladora, tiene participación en uno o más negocios conjuntos. Definición de negocios conjuntos. Control conjunto. Es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas de dicha actividad requieren el consentimiento unánime de las partes que están compartiendo el control. Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto.
Operaciones controladas de forma conjunta. La operación de algunos negocios conjuntos implica el uso de los activos y otros recursos de los participantes, en lugar de la constitución de una sociedad por acciones, asociación con fines empresariales u otra entidad o una estructura financiera independiente de los participantes. Cada participante utilizará sus propiedades, planta y equipo y llevará sus propios inventarios. También incurrirá en sus propios gastos y pasivos, obteniendo su propia financiación que representará sus propias obligaciones. Normalmente el acuerdo del negocio conjunto establecerá la forma en que los participantes compartirán los ingresos ordinarios provenientes de la venta del producto conjunto y cualquier gasto incurrido en común. Con respecto a sus participaciones en operaciones controladas de forma conjunta, el participante reconocerá en sus estados financieros los activos que controla y los pasivos en los que incurre, los gastos en que incurre y su participación en los ingresos obtenidos de la venta de bienes o prestación de servicios por el negocio conjunto. Activos controlados desde la forma conjunta. Con respecto a su participación en activos controlados de forma conjunta, un participante reconocerá en sus estados financieros: a. Su participación en los activos controlados de forma conjunta, clasificados de acuerdo con su naturaleza. B. Cualquier pasivo en que haya incurrido. C. Su parte de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente con los otros participantes en relación con el negocio conjunto. D. Cualquier ingreso por la venta o uso de parte de la producción del negocio conjunto, junto con su parte de cualquier gasto en que haya incurrido el negocio conjunto. Y por último, cualquier gasto en que haya incurrido en relación con su participación en el negocio conjunto. Entidades controladas de forma conjunta. Una entidad controlada de forma conjunta es un negocio conjunto que implica la creación de una sociedad por acciones, una asociación con fines empresariales u otro tipo de entidad, en el que cada participante adquiere una participación. Se contabiliza su participación de la forma siguiente: A. Modelo del costo. B. Modelo de la participación. Y C. Modelo del valor razonable. A continuación los dejo con mi compañera Audra Palencia. Siguiendo con la exposición, la norma nos explica el modelo del costo. Un inversor medirá sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta, para las que haya un precio de cotización publicado utilizando el modelo de valor razonable. Método de la participación. Un inversor medirá sus inversiones en entidades controladas de forma conjunta. Según el método de participación, una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción, y se ajustará posteriormente para reflejar la participación del inversor tanto en el resultado como en el otro resultado integral de la sociedad. Modelo del razonable. Cuando se reconoce inicialmente una inversión en una entidad controlada de forma conjunta, un participante en un negocio conjunto la medirá al precio de transacción. El precio de transacción excluye los costos de transacción. Transacciones entre un participante y un negocio conjunto. Cuando un participante aporte o venda activos al negocio conjunto, el reconocimiento de cualquier porción de las ganancias o pérdidas procedentes de la transacción reflejará la esencia económica de esta. Cuando un participante compre activos procedentes de un negocio conjunto, este no reconocerá su porción en los beneficios del negocio conjunto procedentes de la transacción hasta que los activos sean revendidos a un tercero independiente.
Si el inversor no tiene control conjunto, un participante en un negocio conjunto que no tenga control conjunto contabilizará la inversión de acuerdo con la sección 11 de instrumentos financieros. Una entidad revelará la siguiente información. A. La política contable que utiliza para reconocer sus participaciones en entidades controladas de forma conjunta. B. El importe en libros de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta. C. El valor razonable de las inversiones en entidades controladas de forma conjunta, contabilizadas utilizando el método de participación, para las que existan precios de cotización públicos, y el importe agregado de sus compromisos relacionados con negocios conjuntos, incluyendo su participación en los compromisos de inversión de capital en los que se haya incurrido de forma conjunta con los otros participantes, así como su participación en los compromisos de inversión de capital asumidos por los propios negocios conjuntos. Compañeros, gracias por su atención.